Hola, ¿cómo están, Church by the Glades? Vamos, pueden hacerlo mejor. ¿Qué está pasando, Church by the Glades? Para los que no me conocen, mi nombre es Nick, soy uno de los pastores de aquí en CBG y permítanme desearles un día de acción de gracias feliz con su familia. Espero que estuviera lleno de gran conversación, de gratitud y por supuesto de todas las personas que aman en su vida. Y mientras que entiendo que esta es una de las celebraciones que nos fuerza a detenernos, a pausar en lo que hacemos y agradecer estas cosas, también estoy muy consciente de que para algunos de nosotros el Día de Acción de Gracias es un recordatorio de que aquellas personas con quienes hacemos nuestra vida en común están un poco locos. Yo tengo a mis dos hermanas aquí, hagan un ruido para mi familia que está aquí, las amo. Y si su familia es como mi familia cubana, probablemente se levantan en la mañana de Acción de Gracia con ansiedad aguda. Y antes de que salgan de la casa, oran para protección y salen sabiendo que algo va a salir. Quizá ese tío que tienes en la familia que siempre toma un poquito de más en la fiesta y se hace el tonto. No los vean, no los miren a ellos, mírenme a mí. O quizá es que cuando vas a la casa de algún familiar, está discutiendo con otro porque tienen esta discusión oculta por tanto tiempo, nadie sabe por qué. O quizá tu familia fue lo suficientemente generosa para invitar a alguien que no tenía planes. Y alguna de estas personas dijo algo tan extraño que creó tensión en el salón. El Día de Acción de Gracias puede ser raro para muchos de nosotros. Y entre otras razones, sé que tengo un sesgo, pero amo las escrituras tanto, entre otras razones, es porque hay tantas historias en las escrituras que detallan la disfunción en los miembros de las familias que son tan específicas como los que pasan alrededor de una mesa en la cena. Si yo fuese un Dios sobrenatural tratando de mostrar mi naturaleza magnífica y amorosa, yo no incluiría este tipo de cosas en mi palabra. Entonces la pregunta surge, ¿por qué Dios permite que estas cosas estén incluidas? ¿Por qué nos muestra la disfuncionalidad y lo que sucede en los momentos de la vida de su gente escogida? Mi teoría es que si la Biblia solo contiene historias acerca de cuando la gente hizo las cosas bien, si solo contiene historias acerca de cuando hicieron las cosas milagrosas, uno comienza a pensar que las escrituras no tienen relevancia personal y que en cuanto a nuestras vidas es algo que no se puede obtener. Pero yo creo que Dios permite que estas cosas estén allí en las escrituras para recordarnos de que a Dios no le gusta escoger gente perfecta, no le gusta escoger gente que siempre lo hace bien o que siempre lo tiene perfecto, sino que a Dios ama escoger y utilizar gente rota, disfuncional y no refinada para llevar a cabo sus grandes propósitos. Es un recordatorio para mí de que los momentos de cada día de nuestra vida, lo que sucede alrededor de la mesa de la cena, son tan importantes como los momentos extravagantes y magníficos. Debemos aprender a manejar estos momentos apropiadamente. Así que en un fin de semana como este, solo fue correcto el entender una de las fiestas de cena las más infames en la Biblia. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 14. Si no está allí, síganme. Marcos 14 será nuestro texto para hoy. Voy a comenzar en el versículo 1. Digan sí, si están conmigo. Marcos 14, versículo 1. Ahora, la Pascua y el Festival de las Panes sin Levadura solamente estaba a 2 días y los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban tratando de buscar a Jesús para matarlo, pero no durante el festival, dijeron, o la gente pudiera alzarse. Mientras Jesús
Jesús estaba en Betania, reclinado en la casa de Simón, el leproso. Este Simón ya no era un leproso. La gente que era etiquetada como leprosas tenía lepra, este tipo de enfermedad que les estigmatizaba y los sacaba de la sociedad, y para que no contaminaran a otros con esta enfermedad que ya tenían. Así que el hecho de que dice que estaban cenando en casa del Simón el leproso, se leería mejor como Simón el ex leproso. Lo probable es alguien que tuvo un encuentro con Jesús y que fue sanado de esta enfermedad corporal que tenía, fue hecho completamente nuevo y había visto un milagro en su propio cuerpo. Y debido a lo que había experimentado, invita a Jesús a su hogar para servirle y para decirle gracias. Ven, cuando Dios transforma completamente tu vida, la única respuesta apropiada es una verdadera gratitud ante Él. Y no es solamente decir gracias, sino demostrar que estás agradecido, demostrar que estás agradecido mediante las cosas que haces y de la forma como vives. Yo creo que esto va a ser un tema constante en esta escritura. En el versículo 3 dice, mientras estaba en Betania, reclinado en la mesa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de un perfume muy costoso hecho de nardo puro. Y la mujer rompió el frasco y lo vertió en la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes estaban diciéndose entre sí, ¿por qué este desperdicio de perfume? Pudo haber sido vendido por más del salario de un año y dárselo a los pobres. Y le reclamaron a la mujer, pero Jesús dijo, déjenla tranquila. Ella ha hecho algo hermoso conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes y los podrán ayudar cada vez que quieran, pero no siempre me tendrán a mí. Ella ha hecho lo que ella ha podido. Yo desearía que muchas personas hicieran esto hoy. Hagan lo que puedan. Ella hizo lo que pudo. Vertió perfume en mi cuerpo para prepararme para mi sepelio, y donde se predique el evangelio en el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. ¡Qué escritura tan fascinante! La escena está en esta mesa de la cena y todo parecía que iba bien hasta que esta mujer que no es nombrada llega a la fiesta y camina hacia Jesús con esta botella costosa de perfume y completamente la vacía sobre la cabeza de Jesús. Lo baña de cabeza a pies en una fragancia que, por cierto, él no dijo que quería oler como ella, ¿no? Pero podemos imaginarnos en ese salón por un momento. Yo siento que cuando vemos las escrituras olvidamos que estos son personas reales, que tenían emociones reales y experiencias y pensamientos y sentimientos. Podemos colocarnos en sus zapatos por un momento, como que imaginemos que estamos en una cena juntos, todos, y estamos pasando un buen rato, estamos compartiendo entre nosotros y disfrutando la buena comida, conversando, y digamos que de la nada yo entro sosteniendo un frasco bien costoso de colonia, algo muy costoso. Y voy a mi amigo Stefano aquí, mi amigo, alguien que yo amo, que es un gran amigo mío, es alguien que me anima y creo que me va a perdonar por lo que voy a hacer. Y digamos que yo voy hasta Stefano y le digo, es muy bueno verte, y sostengo esta antigua botella de perfume y sobre su cabeza, y yo quiero que sientan lo que se sentiría al estar en ese salón y ver lo que la gente presenció aquí, y que Stefano esté allí. Hola, Stefano, y la coloco sobre su cabeza y comienzo lentamente y se la echo encima. No, esto es confeti. Yo nunca le haría eso, no a mi amigo Stefano, porque ¿qué pasaría si yo realmente le hubiese vertido una botella de perfume? Él me hubiese dado un golpe probablemente, quizá una pelea. Y yo hubiese pensado que me había vuelto loco, y en respuesta a lo que hice, alguien hubiese pensado que me volví loco. Es algo tan raro, es una conducta extraña. Así que esto trae una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer
se sintió tan obligada a hacer esta escena en esta fiesta, que la llevó a verter este perfume sobre la cabeza de Jesús. Bien, Marcos no es el único evangelio que detalla este momento en Betania, en la casa de Simón el leproso. Los escritores Mateo y Juan también nos dan las versiones del evento, y particularmente el evangelio de Juan nos dice que nos da una clave de quién era esta mujer. Juan 12, versículo 1, nos dice que la persona aquí en la casa de Simón el leproso era Marta, y siendo su hermana María y su hermano Lázaro, que hacía un capítulo en Juan 11 habían tenido este encuentro con Jesús, donde Jesús le revivió a él después de haber estado muerto 4 días. La Biblia nos dice un par de versículos después que fue María la que virtió este perfume sobre la cabeza de Jesús. Era María quien lo hizo, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo María esto? Jesús nos responde esa pregunta aquí en Marcos 14. Dice que lo estaba preparando su cuerpo para el sepelio, porque ella probablemente le había escuchado decir y predecir que iba a ser torturado y muerto en la cruz y que resucitaría 3 días después. Quizás era María dándole sus flores antes del funeral. Quizá era María dándole el rito antes de la ceremonia. Y por encima de esto también estaba esta costumbre que había para entonces, que si había un huésped de honor y que se iba a utilizar algún vaso o algo en la mesa, había que llevarlo y romperlo para que nunca más pudiese ser utilizado para una persona de menor categoría que la persona que lo había utilizado. Ahora esto tiene algo de sentido para mí. Está comenzando a aclararse y estoy empezando a entender que María tuvo este encuentro con Jesús y lo vio y lo había visto hacer lo humanamente imposible, los milagros. Lo había visto revivir a su hermano que estuvo muerto por 4 días. Eso completamente muerto, que no respiraba y no estaba vivo, y ahora estaba vivo. Ella había visto a Jesús hacer lo del milagro y ella tenía un mayor sentido de confianza en quién era y lo que era capaz de hacer, y aún una creencia mayor en lo que él decía. Así que cuando él dijo, hizo esta afirmación mesiánica, que él moriría por el pecado de la humanidad y resucitaría 3 días después para que todos tuvieran libertad en su nombre, le tomó la palabra y le creyó lo que dijo, porque ya lo había visto hacer lo mismo con su hermano hacía 4 días. Entonces, quizás lo que está tomando lugar aquí es que María, por una expresión de gratitud, vierte este aceite o este perfume costoso sobre la cabeza de Jesús para decirle gracias por lo que había hecho con su hermano, pero también como una declaración y una afirmación de fe de que esta persona que acababa de ungir no era solamente un maestro o un profeta, no algún carpintero, sino aquel a quien habíamos estado esperando, el Mesías, el Cristo, el que era, el que es y el que vendrá. Y si eso no fuese posible, ella tomó el frasco y lo rompió, simbolizando que nunca habría ningún invitado mayor que el que acababa de ungir. No era un ungido, era el ungido, el Hijo de Dios, el mismo, donde no hay un nombre mayor que eso, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y María, cuando ella vertió este perfume sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, esto fue una expresión de adoración. Un minuto, ¿qué quieres decir? ¿Adoración? No he leído algo de que hayan levantado las manos, o hayan cantado, o hayan gritado, o hayan tocado instrumentos o bailado. Sí, yo pensé que la adoración era la parte del servicio donde levantábamos las manos y cantábamos nuestras alabanzas y esperábamos que el vecino no se diera cuenta de lo desafinados que éramos. Yo diría que sí, eso es definitivamente esa adoración, pero ahora diré que esa es una pequeña parte de la adoración. Digamos y consideremos la totalidad de la Escritura. El libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. El libro de Colosenses nos dice que lo que hagamos, ya sea en palabra o en obras, lo hagamos como si estuviésemos trabajando para el Señor.
Y quizá mi favorito de todos, el más claro, dice Romanos 12, el versículo 1. Y quiero que lo leamos aquí en la pantalla. Dice: por lo tanto, les urgimos, hermanos y hermanas, debido a la misericordia, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra adoración santa y agradable. Lo que dice este texto es que lo que tú haces tiene una correlación directa con la forma en que adoras. Que tu adoración no es solamente que cantes y hagas alabanzas al Señor, que no es solamente lo alto que levantes las manos o lo bien que respondas durante el sermón. Y sí, por favor, respondan bien durante el sermón. Pero sino lo paciente que eres con tus hijos, eso es adoración. Lo amables que eres con otros conductores en la calle, eso es adoración. Lo bien que sirves a tu esposo o esposa, eso es adoración. Como le hablas a tus empleados, a tus vecinos, eso es adoración. Como utilizas tu tiempo, eso es adoración. La ética de trabajo que desarrollas, eso es adoración. Y de acuerdo con este texto, lo bien que te sacrificas es la adoración. Tenemos que recordar que el texto nos da este pequeño detalle, que este perfume costoso que María colocó en la cabeza de Jesús costaba más que el salario de un año completo. Y no me importa cuánto ganas, si son 10,000 al año o 100 millones al año. Si gastas el salario de un año en una sola sentada, no es algo pequeño. Esto debe haber sido un sacrificio para que María derramara toda esta botella sobre su cabeza. Y es aquí donde la gente de Dios debe entender que la adoración genuina siempre es sacrificial. Que el amor verdadero y la devoción nunca tienen que ver con lo menos que pueden hacer o lo poco que pueden hacer o el poco esfuerzo y salirse aún con la suya. Así que esposos, tomen a su esposa como un ejemplo. Si le dijeran a su esposa, te tengo este regalo de Navidad, y también le dicen, pasé el menor tiempo posible y la menor cantidad de dinero posible, ¿cómo les va a ir? Van a estar durmiendo en el sofá, así les va a ir. Pero por otra parte, si le dicen a tu esposa, tengo este maravilloso regalo de Navidad, le puse tanto tiempo y tanto esfuerzo y tantos recursos como pude humanamente para este regalo, mientras mantengo y manejo las responsabilidades y las prioridades de nuestro hogar, como creen que les va a ir, yo creo que les va a ir bien. Yo creo que ella se va a sentir amada y apreciada. Y esto no es parte del sermón, así que me puede dar gracias después. Es gratis. Pero esposos, todavía tenemos tiempo de buscarle a nuestras esposas un buen regalo de Navidad. Así que, señores, vayan, salgan al mall, tienen que caminar un poco, tienen que salir por Amazon o lo que sea, pero búsquenle a su esposa un buen regalo. Y todas las señoras dicen, amén. Amén. Lo que estoy tratando de decir es que yo creo que la adoración no es diferente. Es hacer todo aquello en nuestro poder para expresar amor y devoción, para llevar honor y gloria tanto en palabra como en obras a nuestro Padre del Cielo, aun sí significa que tenemos que sacrificar algo. Si es sacrificar un día libre cuando pudiéramos estar viendo el fútbol y hacer tiempo para estar en la casa de Dios, para asegurarnos de que construyamos nuestra vida en una fundación apropiada. Es el sacrificar nuestras preferencias y lo que pensamos que es correcto y lo que pensemos acerca de la vida y adoptar una forma mejor de vida que derive de la palabra de Dios. Es sacrificar nuestro dinero y utilizarlo para construir el reino de Dios aquí en la tierra, porque la verdad es que todo es suyo, como la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Es sacrificar tu comodidad y tu estar bien, invitando a tus amigos a venir a unirse en la iglesia, porque entendemos que hay muchas
muchos asuntos. Tenemos una comunidad que está luchando alrededor nuestro. Están rotos, perdidos y están desesperados por un cambio. Y lo veamos, iglesia. Nosotros tenemos lo que ellos están buscando. Tenemos la respuesta. Su nombre es Jesús de Nazaret. Mi punto, lo que estoy tratando de decirles, es que para adorar es sacrificarse. Y sacrificarse es adorar. Y esto es precisamente lo que los otros invitados en esta cena no entendían. De hecho, esta expresión de adoración que María mostró ante Jesús, esta gente que estaban allí lo vieron como algo negativo y debido a ello le reclamaron rudamente. Volviendo a los versículos 4 y 5, leamos, dice: algunos de aquellos presentes estaban diciendo, indignados entre sí, ¿por qué este desperdicio de perfume? Pudo haber sido vendido por más del salario de un año y darle el dinero a los pobres, y le reclamaron. Y sabemos que por referencias cruzadas en los evangelios eran los discípulos que juzgaron y le reclamaron a esta mujer porque no podían entender su sacrificio. Estaban mucho más preocupados con el dinero que ella había aparentemente desperdiciado, que se perdieron la magnificencia de su adoración. Ellos sabían el costo de la fragancia, pero no entendieron el valor de su fe. Y debido a esto, debido a que no entendieron, debido a que no les hizo sentido, la regañaron. Pensaron que lo que estaba haciendo estaba mal. Cuando no entiendes la naturaleza de la adoración, vas a comenzar a ver la adoración como un desperdicio. Y quizá estás aquí hoy y realmente has estado tratando de adorar a Dios con todo lo que tienes. Eres un nuevo creyente, le has dado tu vida a Cristo hace 6 meses y has estado tratando de tomar pasos para ser más como Él. Has comenzado a leer tu Biblia en la casa, has comenzado a escuchar y observar diferentes cosas y has dejado de ver a esa persona que tenías. Has dejado de ver a esta persona porque estás tratando de vivir una vida de pureza. Pero esto lo que ha traído es resistencia de la persona con quien estabas, porque aún quizá tu familia o gente en tu vida que te está diciendo cosas como lo que los discípulos le dijeron a esta mujer. ¿Por qué estás desperdiciando tu tiempo en la iglesia? ¿Por qué estás alabando a Dios cuando nada más parece que te está saliendo bien? ¿Por qué estás desperdiciando tu tiempo en esa persona que ellos piensan que es una causa perdida? ¿Por qué estás perdiendo tu esfuerzo en servir gratuitamente? ¿Por qué estás desperdiciando tus recursos en la iglesia? ¿No sabes lo valiosos que son? Si tienes gente así en tu vida que te están llamando tu adoración un desperdicio, quiero detenerme aquí y animarte para decirte que tu adoración jamás es un desperdicio, que tu adoración es una de las cosas más productivas que puedes hacer con tu tiempo. Así que no permitas que gente que no entiende lo que están haciendo, lo que tú estás haciendo, te distraigan de adorar a Dios. Séle obediente a Él, aun si otra gente no lo entiende, aun si otra gente comienza a regañarte, aun cuando no tenga sentido para ellos, porque la verdad que importa es que tu adoración tiene el potencial de traer las promesas de Dios a tu vida. Tu adoración puede desatar el poder y la paz de Dios y puede hacer que los problemas en tu vida, porque cuando lo adoras en medio de tus problemas, Dios va a estar contigo en el medio, y cuando Dios se muestra en la escena, todo lo demás se inclina y todas las cosas son posibles. Así que lo que yo necesito que la gente de Dios haga por un momento es que le den la adoración que merece, el honor, la gloria que merece. ¿Le darían a Dios un grito de alabanza? Él merece su alabanza. Su adoración nunca es un desperdicio. Su adoración es un arma. Porque los discípulos no entendían la naturaleza de la adoración de esta mujer, pensaron que estaba mal y la regañaron por hacerlo. Y esto aquí es donde hay que tener cuidado como cristianos que somos, porque puede ser muy fácil ver a los discípulos y mirarnos como unos idiotas y comenzar a pensar cómo puede ser que ellos tomaran esto tan mal, tan equivocadamente. Pero lo cierto es que tenemos la misma tendencia.
a no ver lo que no nos hace sentido y vivir en nuestras propias burbujas de confort y de seguridad. Algunos de nosotros se nos pasa la oportunidad de entrar a la promesa o al propósito de Dios para nuestra vida porque el paso de acción no nos hace ningún sentido. Y es por ello que tus sentidos no son buenos e informadores para tu fe. No estoy diciendo que tu fe y tus sentimientos y tu fe y tu intelecto son exclusivamente, o se excluyen mutuamente. Creo que lo opuesto es lo cierto. Yo creo que Dios tiene que tengan una fe holística, amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente y con toda su fuerza. En lugar, yo pienso que la implicación aquí es que todos estos sentidos que acabo de mencionar deben estar sometidos a Jesús y a su palabra, porque la verdad es que hay aspectos de fe que la mente no puede comprender, que hay aspectos de fe que son contradictorios a nuestros sentimientos. La fe algunas veces no tiene sentido. No tiene sentido, no tuvo sentido para Moisés el levantar su bastón frente al Mar Rojo donde no había un camino y aún así el mar se abrió. No tenía sentido para Josué y para su ejército caminar alrededor de las paredes de Jericó por 7 días y aún esas paredes cayeron. No tenía sentido para Pablo y Silas cuando estaban en el medio de su prisión en la medianoche alabar y cantar himnos y aún esas cadenas se cayeron. Quizá esto es porque 2 Corintios 5:7 dice que caminamos por fe y no por vista, porque algunas veces lo que vemos y lo que tiene sentido no nos apunta en la dirección que debemos ir o lo que debemos hacer. Pero tristemente algunas personas hoy permiten que sus sentimientos dictaminen hacia dónde van y lo que hacen. Entonces, si no sientes el hacerlo o no tiene sentido, entonces no lo hacen. Si no se siente bien para ti, entonces no lo vas a hacer, no vas a hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Si no sientes ir al gimnasio, entonces no vas. Si no sientes servir a tu esposo hoy, entonces no lo haces. Entonces, si no sientes a Dios, entonces esto significa de alguna forma que Dios no está presente en tu vida, así que no lo vas a adorar o hacer las cosas que Él te dice que hagas. Pero quiero recordarle a algunos hoy que no eres un esclavo de tus sentimientos, sino que estás llamado a operar en fe, aun cuando ésta contradiga tus sentimientos. Así que deja de esperar por esta decisión de fe que tenga sentido. Así que deja de esperar que el sentido te mueva y haz lo que sabes, lo que Dios te ha pedido hacer. Haz lo que Él ha dicho en su palabra. Haz lo que tú sabes que necesitas hacer y si sientes hacerlo bien, hazlo con agrado. Y aún si no sientes cómo hacerlo, siempre hazlo. Aún si no sientes alabar a Dios, hazlo. Aún cuando no sientas adorarlo, aún hazlo. Si no sientes cómo abrir tu Biblia, hazlo de todos modos. Si no sientes ganas de orar, hazlo. O de amar a tu enemigo o bendecir a tus enemigos, hazlo de todas formas. Y aún si no tiene sentido, sé obediente a Dios de cualquier forma. Porque no caminamos por sentimientos o por lo que tenga sentido, caminamos por fe. Y aun cuando otras cosas le hacían sentido a los discípulos, Jesús se sorprendió ante la fe de esta mujer. De hecho, lo que no les hizo sentido a los discípulos, Jesús lo destacó como hermoso. Este sacrificio de esta mujer, su adoración, su devoción y su amor mostrado a Dios son la razón por la cual todavía estamos hablando de esta mujer miles de años después de que vivió en esta tierra. Pero algo que yo noto acerca de este sacrificio de esta mujer, y creo que vale la pena, es la cronología de cuándo ocurrió. Al comienzo, cuando comenzamos a leer, dice que esta cena tuvo lugar 2 días antes de la Pascua. Es una festividad judía que conmemora el Éxodo, la traída del pueblo de Dios, la salida de la cautividad de Egipto hacia la libertad que Él los llamó a vivir. Lo hizo con una serie de plagas. Y fue en la noche de la 10ª plaga que ocurrió la primera Pascua. Y Dios les instruyó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha y que tomaran su sangre y marcaran los dinteles y los postes de sus puertas con ella, porque así
el ángel de la muerte pasaría por encima de esa puerta y les evitaría una muerte. En otras palabras, fue la sangre de un cordero sin mancha que los marcó como el pueblo de Dios y los condujo a su salvación. Necesito que alguien lo entienda hoy. Jesús es nuestro cordero sin mancha, que se sacrificó a sí mismo, que derramó su propia sangre, de manera que si nosotros aplicamos esta sangre a nuestra vida por fe, entonces nos vamos a salvar de las consecuencias que mereceríamos y se nos daría una salvación del poder de la muerte y el pecado, y podríamos entonces entrar a la vida abundante y la libertad que solo viene en el nombre de Jesucristo, que es nuestro verdadero Cordero Pascual. Él murió en tu lugar. Él murió una muerte que tú merecías, así que tú pudieras vivir la vida en su lugar. Completamente redimido, completamente restaurado, completamente amado, completamente perdonado y con un acceso a una relación con nuestro Padre en el cielo. Quizá el significado del sacrificio de esta mujer no fue ni el sacrificio como tal, sino que ella dio su sacrificio a su sacrificio. Quizás su acción vino de un entender que todo lo que Dios estaba preparando para hacer por ella, quizás lo sabía, así que la única respuesta que pudo dar fue una verdadera expresión de adoración y devoción, sacrificando su costoso perfume. Quizás pensó para sí misma: ¿qué sería sacrificar mi perfume comparado con el sacrificio de la vida de Jesús por mí? Quizá esto no se sentía como un sacrificio para ella. Quizá este perfume no significaba nada comparado con lo que Jesús estaba a punto de hacer. El sacrificio no se siente como sacrificio cuando aquel por quien te sacrifica más. Si Jesús murió por mí, lo menos que puedo hacer es adorarlo. Lo menos que puedo hacer es devolverle. Lo menos que puedo hacer es ponerme un poco incómodo por él. Lo menos que puedo hacer es poner a mis preferencias de lado. Lo menos que puedo hacer es ser más como él. No es un sacrificio, sino obediencia. Es gratitud. Es adoración. Eso es lo que Romanos 12 dice. Miren lo que dice. Resalté otra palabra, estoy cerrando aquí. Dice: por ello les urgimos, hermanos y hermanas, en vista de la misericordia de Dios, presenten su cuerpo como sacrificio vivo. En vista de la misericordia, adórenlo con todo lo que tengan. En vista de todo lo que ha hecho, asegúrense de vivir su vida de forma que le traiga honra y gloria a Dios. Y en caso de que olviden todo lo que Dios ha hecho por ustedes, déjenme recordarles que se hizo carne por nosotros, vivió la vida perfecta por nosotros. Se burlaron de él, le pegaron, lo torturaron por nosotros, sangró por nosotros, le colocaron una corona de espinas y colgó en una cruz por nosotros, murió por nosotros, pero resucitó en el tercer día por nosotros, se hizo un camino para nosotros, así que que podamos caminar al reino de los cielos. Así que tiene que ver un poco de dinero, un perfume, un poco de comodidad, un poco de todo. Por todo lo que has hecho por mí, lo menos que puedo hacer es adorarte. Alguien sabe que tenemos un Dios que podemos alabar, a quien podemos estar agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Le darían su mayor adoración. Él es un gran Dios y digno de ser adorado. Adoremos al Señor con todo lo que tenemos. En vista de la misericordia que nos ha dado, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Esta es la adoración genuina. Aún si significa que hay que sacrificarse, aún si significa que no le hace sentido a los demás, porque si Jesús murió por nosotros, lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Padre, te bendecimos, te damos gracias por quien eres. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender de nuevo que no es solo vivir de nuestras vidas en una forma que nos agrade a nosotros, sino en una forma que te agrade a ti. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a entender que esto ni siquiera es un sacrificio. En la luz de todo lo que has hecho por nosotros,
Esta es nuestra expresión de adoración, es nuestra gratitud, es nuestra acción de gracias. Señor, te amamos y estamos agradecidos por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesucristo, la iglesia ora. Amén.